Ahí está. Bueno, comenzamos con la clase 2. Bueno, ahí volví a poner, vamos a presentar, volví a poner la carátula para que los que no se acuerdan de mi nombre y me quieren hacer algunas preguntas, ¿cómo se llama?, lo puedan hacer. Eh, ahí termino de, ahí está, ahí ajusté bien la ventanita. Mi nombre es Leandro Antonelli, estoy dando, más que Power BI avanzado, vamos, me gustaría decirle como una introducción a los conceptos de DAX, que obviamente sería como la continuación del curso anterior de Power BI, ¿no? Si bien a veces se toca, a veces no, se puede entender por separado, está bueno después que tengan como un todo y a los que quieran está subida también la de Power BI anterior, así que la pueden chumear o esperar a una próxima edición que seguramente va a ir y yo cada vez le voy como agregando alguna que otra cosita. Eh, un repaso, o sea, nos habíamos quedado, ¿se acuerdan que contamos una historia del café de Lola que, bueno, era un café normal de barrio, con comida casera, con la abuela o la mamá de Lola, no me acuerdo, cómo se llama, que era la que hacía las tortas. Un día cayó un influencer, que sería un 14 de febrero, así que tengamos esa fecha en mente para ver después como, todas las medidas que lo vamos haciendo. Hizo un posteo y después, bueno, explotó. ¿Qué pasa cuando un negocio explota? O sea, está bien, es buenísimo porque hay un montón más de eventos, ¿no? Pero si uno no está preparado y no está acostumbrado y no lo buscó, hay que hacer ajustes y timonazos de último momento. Así que, bueno, para eso hay que tomar decisiones y para tomar decisiones hay que tener información, ¿no? Entonces, la idea de esto es tener esa información para ver tanto qué pasó como qué puede pasar o cómo, qué puedo hacer para que las cosas anden mejor, ¿no? Hoy vamos a responder estas 7 preguntas ¿cómo se llama? Que se hizo Lola después de que pasó lo que pasó. Y estos son los conceptos que vamos a ir viendo, ¿cómo se llama? Para responder a esas preguntas. Obviamente esto está un poquito ficcionado para que poder, ¿cómo se llama?, forzar los conceptos de que vamos a ver de DAX. No lo tomen tan literal, algunas cosas no son tan así en la vida real, pero bueno, vamos a ver y después vamos a charlar un poquito de si estas herramientas las pueden ver o aplicar en la vida real de cada uno de sus trabajos, ¿sí? Entonces, vamos a la primera pregunta que se hace Lola, dice, ¿cuánto vendí este mes, no? Lola siempre respondió, vamos tirando, cuando le preguntaban cómo iba el negocio, ¿no? La primera tarea es darle una respuesta concreta, un número, pero el número no es tan simple como parece. Cada venta tiene cantidad, precio, descuento, así que la suma directamente del precio podría ser una mentira, ¿no? Bueno. Entonces, vamos a ir al Power BI. Voy a minimizar esto un poquito. Y vamos a ver que esto después yo también se lo voy a dar a todos. Está un poco preparado con todas las preguntas y con las medidas que vamos a ir, ¿cómo se llama?, usando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto vendí este mes? O sea, ¿se acuerdan? Vamos a repasar un poquito el modelo que tenemos para poder ponernos en tema. Eh, y bueno, poder, ¿cómo se llama?, entender un poquito más si no nos acordamos. No teníamos una tabla calendario, que es una tabla no generada automáticamente, sí se podría generar esta tabla automáticamente, pero no está generada automáticamente, sino, ¿cómo se llama?, que tiene todas las fechas y tiene como unidades como para poder hacer una segmentación. ¿Sí? Acá tenemos un campo fecha que sería como la clave primaria de esta tabla, donde hay un registro por cada fecha, pero después, bueno, tenemos algunos campos más como año, día de la semana, si es fin de mes, nombre del día, nombre del mes, o sea, todas estas cosas que me van a servir por ahí para poder mostrar y hacer algún filtro más lindo, ¿no? La tabla de eventos es más que nada una cosa anexa nuestra que tiene solamente un registro
con la fecha en el momento que se hace la publicación del influencer, ¿sí? Después tenemos la tabla de ventas, que sería nuestra tabla de hechos. ¿Se acuerdan que ahí hablamos de tabla de hechos y tablas de dimensiones? La tabla de hechos es la que se va a generar una transacción por cada evento que ocurre en mi negocio, en este caso las ventas, podría ser movimiento de stock, podría ser compras, podría ser algo que yo estoy evaluando, ¿no? Y por lo general lo que hacemos es que habíamos visto, tenemos un modelo en forma de estrella, donde el centro de la estrella es la tabla de hechos y después alrededor tenemos las tablas de dimensiones, ¿sí? Esta tablita de medidas está fuera del modelo porque en realidad es una tabla solamente a fines prácticos de poder agrupar las medidas en esta tabla. Ya lo me has dicho, es una buena práctica y bueno, la tenemos ahí descolgada. Obviamente no tiene una relación directa con las tablas por medio de sus campos, ¿no? Tenemos la tabla de productos donde tenemos la categoría, el costo. Acuérdense que es importante, el costo está en la tabla de productos, el precio y cómo se llama y nada más, y el nombre, ¿no? Y después tenemos de qué es sucursal, o sea, si bien el ejemplo es un lugar chiquito, el local de Lola, pusimos que tenía sucursales para poder jugar un poquito más con esa información, ¿sí? Hasta ahí todo bien, ¿se acuerdan un poco? Lo dije rápido, pero pues ya lo habíamos mencionado, pero avanzamos. También recuerden importante las direcciones de filtro, ¿sí? Vamos a hacerlo así un poquito para que quede más claro. Estas flechitas que vienen para acá significa para dónde va a correr el filtro cuando yo lo use dentro de Power BI. O sea, si yo filtro por fecha, va a afectar, la tabla de calendario va a afectar a las ventas. Pero si yo llegase a filtrar, por ejemplo, un producto de la tabla de ventas que no está bien del todo, no va a afectar el filtro de la tabla de calendario, ¿sí? Lo mismo como se llama con la sucursal, lo mismo con el producto. Y esto, la cardinalidad, que es de cuánto de esta tabla se corresponde con cuántos registros de esta tabla. Por ejemplo, un producto va a tener muchas ventas, ¿sí? Y una venta solamente puede ser de... Una venta, estamos hablando de un registro de una venta, ¿no? No de una factura, porque obviamente una factura puede tener muchos productos, pero para simplificar esto hacemos que una venta tiene un producto y como ya está relacionado así, por eso, desde la filita para acá dice uno. O sea, siempre tengo que ver el simbolito que me aparece para dónde va la dirección. O sea, un producto tiene muchas ventas. Una venta tiene un producto. Lo mismo, una venta es de una sucursal puede estar relacionada con muchas ventas, ¿sí? Y lo mismo la fecha, la venta es de una fecha en particular, pero una fecha en particular puede tener muchas ventas. Esto es la cardinalidad, lo que se ve acá el uno y el asterisco. Y después la dirección de filtro. Por lo general, la dirección de filtro siempre va desde hacia donde la relación tiene el asterisco, o sea que son muchos. ¿Vamos hasta ahí? No se duerman, que el lunes, por suerte el lunes que viene es feriado, así que ni me van a ver. Pero bueno, en el futuro por ahí sí. Bueno, habiendo repasado esto, vamos a responder a la pregunta. Volvemos a la tabla de moda. ¿Cuántas, cómo se llama? Sí, de 10, Angélica, muy bien, gracias. Siempre necesito ese feedback. Pues si no siento que hablo solo y como se llama, ya hablo solo durante toda la semana, y hablar solo encima cuando hay gente es peor todavía. Bueno, tenemos acá varias medidas que vamos a practicar. Vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Bueno, ¿cuánto vendí en el 2026? Esto, ¿cómo se llama? ¿Y cuántas transacciones tuvo este mes? Decimos que cada una transacción es un registro en la tabla de ventas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, o sea, cómo deberíamos hacer la suma ¿cómo se llama?, de cuánto vendí, ¿no? Nosotros si vemos la tabla de ventas, podemos ver que tenemos acá el precio unitario. Entonces podríamos decir que una, una, un acercamiento medio inocente, podríamos decir que nosotros querríamos hacer una suma del precio unitario. Yo voy a poner acá, a ver, vamos a hacer un poquitito más grande, a ver si puedo esto. Ahí está.
Acá lo que yo ya tengo para hacer más rápido, yo ya tengo las medidas creadas, pero las vamos a ir viendo en vivo y en directo. Acá, ¿qué estoy diciendo? Totalmente le puse malo porque en realidad este cálculo está mal, ¿no? ¿Qué hace? Nosotros acá siempre que querramos sumar una columna de forma explícita, le vamos a poner la palabra sum, ¿sí? La palabra sum lo que hace es sumar una columna y devolverte un total, siempre teniendo en cuenta el contexto de filtro. ¿Se acuerdan lo que era el contexto de filtro, no? Por ejemplo, si yo tengo acá toda esta tabla y quiero hacer una suma de ventas, el contexto de filtro va a ser acá el mes, el año, y si tuviese algún filtro más de página también sería ese, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa? Yo para sumar las ventas no tengo que sumar solamente el precio unitario porque me da más. Y si yo quisiese acá hacer, bueno, obviamente es el precio unitario más el precio unitario por la cantidad, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a decir, claro, hay que hacer por la cantidad. De la tabla de ventas, sería así, ¿no? Entre corchetes, dame, el teclado lo tengo mal configurado, ya vamos. Está entre corchetes y cantidad. Si ven esto, como se llama, me está tirando un error. ¿Por qué me está tirando un error? Porque esta función suma solamente puede recibir una columna, no puede recibir una operación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene solamente un contexto de filtro. No sabe bien, o sea, precio unitario sí está todo bien y cantidad está todo bien, pero la multiplicación no sé qué cosa multiplico con qué cosa, porque yo agarro todo junto y después lo devuelvo. Decía, bueno, podríamos hacer así, una suma de precio unitario por la suma de las ventas, ¿no? Esto acá si yo le doy clic, no me va a tirar un error, ahí ya se limpió el error. Pero ¿qué pasa? Esto también está mal, porque yo estaría haciendo una suma de todos los precios unitarios y después una suma de todas las ventas, y vamos a ponerlo acá a la tablita para que vean. eh, y obviamente me está dando cualquier barrabasada, ¿sí? Fíjense, si igual vamos a poner esta medida eh, con formato de pesos también. Fíjense lo que me está haciendo. ¿Por qué? Porque me está haciendo una suma, en este caso, una suma de todo de todos los precios unitarios del mes de enero del 2025. Me está sumando todos los precios unitarios, después me está haciendo una suma de todas las cantidades de enero del 2025. Y lo está multiplicando entre sí, ¿no? Eso está muy mal. Uno podría pecar de querer caer acá, pero como ustedes saben, existe otra como clase de funciones, si se quiere, donde habíamos dicho que lo obligamos a tener el contexto de fila, ¿sí? ¿Qué quiere decir que lo obligamos a tener contexto de fila? Que obligamos a hacer una recorrida en la suma de fila por fila y después devolver el total. Entonces, si vamos acá, a donde tenemos la función de suma de total ventas, vemos que en vez de suma estamos haciendo sum X. ¿Sí? Todo lo que termina ahí en X, en Power BI, quiere decir que le voy a dar un contexto de fila. ¿Qué quiere decir? Que voy a recorrer una tabla y voy a hacer algo con cada una de esas filas de esa tabla. Entonces, como podemos ver, acá vamos a hacerlo un poquito más. No me deja ampliar esto. Así me deja, ahí está. Como vamos a ver acá, ¿qué es lo que recibe SumX? Primero recibe el contexto, o sea, de dónde va a ser el recorrido de de las filas, ¿no? Y después recibe la operación. Esto yo estoy apretando Shift Enter, que me sirve como para hacer Enter sin que grabe, sin que piense que ya terminé de editar, ¿sí? Ahí como para que quede más prolijito. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Está diciendo, bueno, con sum X
el primer parámetro es en dónde voy a querer hacer esa recorrida para irle asignando en cada oportunidad el contexto de fila. Y voy a ir haciendo una cuenta. Y después, resultado de toda esa cuenta, voy a hacer un total y lo voy a devolver, ¿sí? Entonces, por cada fila, yo lo que voy a hacer, voy a multiplicar la cantidad por el precio unitario. Y aparte, acá tenemos un descuento que está en formato no decimal, o sea, si es un 10% va a decir 10, si es un 20 va a decir 20, si es un 30 va a decir 30. Entonces, con esta cuenta lo que estoy haciendo lo estoy transformando en como el complemento. O sea, si tiene un 20% de descuento, lo que me va a quedar con esta cuenta es 0,8, ¿no? Para ver cuánto fue el total de la venta real. ¿Se entiende esta cuenta? Ustedes esto lo tienen que tener muchísimo más claro que yo. Ahí Nicolás Molina dice Ya, que sí. dice, Lo estoy viendo en la ya se pueden camarita. vincular videos. Obviamente. Pero Ya se bueno, lo pueden explico por hacer las cámara de dudas. video. Por favor, selecciona tu cámara de Ahí video voy a en Google. mutear a alguien que no sé quién es. A Lima. Perdón, pero te muteé. Bueno, seguimos. No tengo problema que abran el micrófono para hacer preguntas, me paran y si yo no llegué a ver el chat, aunque Delia siempre me dice que hay alguna pregunta, así que o abren el micrófono o escriben, yo estoy atento y lo estoy viendo. Muy bien, entonces que de vuelta, acuérdense todo lo que tiene SumX, CountX, Average X, etcétera. Lo que va a ir haciendo es haciendo una recorrida de todas las filas y después aplica la función esta sum, ¿sí? Entonces, por acá lo que podemos ver, le vamos a darle OK. Voy a minimizar esto. Y acá tenemos el total de ventas bueno, este de acá vamos a sacarlo para que no nos moleste, que lo puse como ejemplo, pero vamos a ver, el total de ventas lo que voy a tener es esto. Acuérdense que esta medida yo la voy a poder usar para un montón de cosas, incluso para usarla dentro de otras medidas, así que esta la vamos a usar mucho y bueno, es una de las ventajas de tener una medida explícita por sobre una implícita, ¿no? Si yo hiciese esto, agarro, supongamos, no, para ver la cantidad, ¿cómo se llama? La cantidad total, ¿no? Si yo, esto es un repaso de la clase anterior, si agarro la cantidad de ventas y la pongo acá directamente en el gráfico, también me va a dar, no me va a dar mal, ¿sí? O sea, no lo comparen con ninguna de estas columnas porque ninguna dice la cantidad de ventas. Pero lo que yo estoy haciendo acá es que, ¿qué estoy haciendo cuando arrastro una columna directamente a un objeto gráfico? A ver, para los que sepan. Una medida implícita. Perfecto, exactamente. Acá lo que estoy haciendo es lo mismo que si yo fuese acá, vamos a crear una nueva medida, vamos a poner count, no, vamos a poner sum y vamos a poner la cantidad, ¿sí? Entonces, acá, le puse medida. Vamos a ponerle eh, cantidad total, como para ponerle algo, ¿no? Un nombre. Entonces, si yo pongo cantidad total y lo mando a este gráfico, voy a tener lo mismo, ¿sí? Pero yo esta medida, cantidad total, la voy a poder usar en un montón de lados, la voy a poder, ¿cómo se llama? También modificar en una sola vez si necesito. Supongamos que la cantidad total no es eso, sino que siempre le tengo que aplicar un coeficiente por un tema de pérdidas, ¿no? Supongamos o por X motivo. Entonces, yo acá tendría, en una medida implícita, tengo que ir a objeto por objeto, ir a ver qué es lo que pasó y aplicarlo y aplicar, ¿cómo se llama?, las modificaciones. En cambio, una medida, en un solo lado la cambio y listo, ¿sí? Acuérdense que siempre usemos medidas explícitas. Por más que sea así, yo diga, lo voy a usar una sola vez, si no, hagamos una medida, se puede ordenar en carpetitas. Ahora les voy a contar cómo yo las ordeno. Eh, pero bueno, para que lo sepan. Ya que estamos, voy a aprovechar y les voy a contar cómo hice este ordenamiento de las medidas, que
se puede ver que están ordenadas, como se llama, pregunta uno, pregunta 2, pregunta 3, pero si uno crea una medida, aparece ahí y no tengo una opción de crear una carpeta, ¿sí? ¿Ven que no hay una opción de nueva carpeta, nuevo algo? ¿Cómo se hace? Yo me paro en la medida, por ejemplo, vamos a hacer esta que creé recién, eh, cantidad total y voy a la parte de modelo, a la vista de modelo, y si yo hago clic en propiedades, me aparece esto, ¿sí? Las propiedades de la medida que tengo seleccionada. Cuando tengo el nombre, tengo en la tabla inicial donde aparece, yo podría ponerla en cualquier tabla, ¿se acuerdan? Pero creamos una tabla específica para poner las medidas. Una descripción de la medida, eso está bueno tenerlo, como se llama, porque si alguna vez lo agarra alguien que pueda ver esta documentación. Sinónimos. Y acá donde dice carpeta para mostrar, dice pregunta uno, ¿sí? Yo acá, si le pongo pregunta uno, me está agrupando acá, pero si vamos a ponerle, no sé, eh, otras medidas, por ejemplo, y le doy enter, fíjense que me creó una carpetita que se llama otras medidas y puso la medida ahí. Una vez que yo ya tengo la carpetita ahí creada, yo puedo hacer el botón derecho sobre esa carpeta y poner nueva medida. Pero es un truquito que está bueno para poder ordenar y que quede prolijo, porque a veces tengo, obviamente, como yo les estoy diciendo, crear una medida para cada cosa, voy a tener 200.000 medidas y, ¿cómo se llama? Y se les va a complicar después, ¿sí? Bueno, solamente eso les quería mostrar. Vamos a seguir con los datos. Bueno, después tenemos, ¿qué otra medida, cómo se llama? Creamos número de transacciones, ¿sí? Acá tenemos número de transacciones. Para mí, esto es cada negocio será como una cosa en particular. La cantidad de transacciones, esto a veces no sé por qué no me lo. Yo quiero que lo ponga más, bueno, no importa. La cantidad de transacciones para mí es cada fila de ventas es una transacción. ¿Qué función tenemos acá para hacer eso? Tenemos la función count rows. Lo que hace es contar la cantidad de filas, simplemente la cantidad de filas de una tabla y devuelve. Siempre acuérdense que todas estas funciones, salvo que diga lo contrario, tienen un contexto de filtro. O sea, yo voy a estar viendo o filtrando este cálculo en función de dónde estoy viendo, ¿cómo se llama? La medida, ¿no? En este caso, fíjense que tengo el número de transacciones. Tengo la cantidad de transacciones, por ejemplo, acá el contexto de filtro es solamente el año 2025, pero acá tenemos el contexto de filtro del año 2025 y el mes uno, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es contar cuántas filas hay en el año 2025 y en el mes uno. Y acá tenemos una medida que supongamos sería mi ticket, ¿no? ¿Cuántos tickets tuve en ventas? Acuérdense que el modelo es una simplificación. Lo correcto acá sería tener por ahí una tabla de ventas cabecera y una tabla de ventas ítem, ¿no? Porque y entonces yo para saber cuántos tickets tuve tendría que hacer una tabla, una cuenta de las filas de la tabla cabecera. Volvemos hasta ahí y tenemos esa medida que sería cantidad de transacciones, ¿sí? Acá como todo lo que es cantidad se le suele poner como eh, un numeral, ¿sí? El hashtag, porque ahora es en las redes sociales, pero bueno, el numeral que significa cantidad, ¿no? Un porcentaje puede empezar con el porcentaje, o sea, eso, tengan una nomenclatura clara y manténganla siempre en el modelo, o sea, lo que ustedes quieran, lo que ustedes digan. Repasamos en la clase anterior buenas prácticas, pero si ustedes eligen un estándar, manténganlo después en todo el tablero. Bueno, entonces el número de transacciones tenemos ahí. Y después tenemos otra medida que tenemos acá, que es ticket promedio. Como hablamos recién, como se llama el ticket promedio, estamos usando otras dos medidas, ¿sí? Acá tenemos una función que se llama divide. Lo que hace divide, obviamente, es dividir, ¿cómo se llama? El numerador por el denominador, ¿no? ¿Por qué no usamos, cómo se llama, directamente? Podríamos usar una,
la cosita esta, el símbolo de división directamente dejar así. Podríamos, pero el divide es como que le da un contexto más seguro y previene ciertos errores, ¿no? Porque si ponemos, por ejemplo, cero, que no podemos dividir por cero, o sea, no me estaría rompiendo todo, pero como se llama, o sea, no me va a dar nada, me va a devolver nulo, pero no me va a devolver, como se llama, un error, ¿no? Entonces vamos de vuelta acá, vamos a dejar como estaba. Y acá lo importante para ver es que estoy usando dos medidas que ya tenía previamente armadas, ¿sí? Como son medidas explícitas que yo las creé a propósito, las puedo reutilizar. Y cada una de estas medidas a la vez está tomando el contexto de filtro que yo estoy, ¿cómo se llama? Que tengo en el objeto visual donde se estoy usando. O sea, lo voy a decir mil veces el contexto de filtro, pero para que lo tengan claro. O sea, si yo estoy viendo en el año 2025 mes uno total de ventas va a ser las de ese periodo y la cantidad de transacciones va a ser la de ese periodo también, ¿sí? Si yo estuviese filtrando por tipo de producto, ahí se agregaría también el contexto de filtro en ese caso. Vamos, hasta ahí. Después tenemos, ¿cómo se llama? Y por último, bueno, sí, eso como se llama son todas las medidas que teníamos para la pregunta uno. Entonces vamos a hacer un poquito de análisis de datos, que es lo que la pregunta de Lola es, ¿cuánto vendió Lola en marzo de 2026? Si vamos a marzo de 2026, podemos ver que acá, como se llama, en febrero, acuérdense que el 14 de febrero fue el posteo, se dispararon las ventas, pero después podemos ver que a partir de ese momento, fíjense lo que venía vendiendo todos los meses, hubo un incremento, así que bien acá hubo un pico. No, en realidad esto estoy viendo que sí, son 5 millones de pesos, porque hay una coma, parece un número más grande, pero acá está, vamos a ampliarlo un poquito más. Hay una coma, 5 millones, aumentó y a partir de ahí empezó a disparar. Bueno, el mes de mayo tuvo una pequeña caída, pero siempre estuvo muy por arriba de lo que vendía antes. Y si vemos la cantidad de transacciones, también aumentaron casi al doble la cantidad de transacciones. Y bueno, y el ticket promedio también aumentó, ¿sí? Podemos hacer un poquito de análisis para ver cómo viene el negocio. Acá fíjense que mayo está más bajo, pero acuérdense que mayo todavía no terminó, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No piensen que mayo va a ser un mes malo. Pero bueno, vamos viendo cómo con las medidas podemos empezar a responder algunas de las preguntas que tiene Lola, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a ver a la pregunta número 2, ¿no? ¿Cuánto gané realmente con la Selva Negra? Acá se pregunta, ¿te fue todo por el posteo o por ahí pudo deberse a otro motivo? ¿No? No necesariamente, eso también igual lo vamos a ir respondiendo a las otras preguntas, pero pudo haberse dado por otros casos. Uno asume que fue por el posteo, pero por ahí, qué sé yo, vinieron, no sé, un contingente de turistas chinos a la vuelta a un hotel, una convención y se disparó o cualquier otra cosa pudo haber pasado. Así que es necesario también entender eso, porque no es lo mismo tener un producto estrella que no tenerlo, ¿sí? O sea, ustedes sabrán mejor que yo no mucho de marketing no entiendo, pero hay productos, como se llama, que si son estrellas hay que tratarlos de una forma específica y distinto al resto, ¿no? Entonces, lo que dice, ¿cuánto generé realmente con la selva negra? Dice, saber cuánto vendiste no es saber cuánto ganaste. La mamá de Lola, claro, acá estamos viendo o sea, cuánto gané realmente, porque obviamente la selva negra tiene un montón de ingredientes, son más caros, entonces la idea es ver, cómo se llama, qué es lo que me está dejando realmente, ¿sí? Pues por ahí, vendiendo un café tiene más rentabilidad ¿cómo se llama? O más margen que la selva negra, ¿sí? Lo que vamos a ver acá son las funciones related, sum x, que ya lo vimos, y con la tabla relacionada, margen bruto y las sentencias de var y return. ¿Sí? Entonces vamos a la pregunta 2. Vamos a hacer clic acá, vamos a cerrar acá, vamos a la pregunta 2. Muy bien. Hasta ahí vamos, estamos atentos, vamos bien, vamos de tiempo, estamos perfecto, así que
¿Qué es lo que vamos a estar viendo acá? Vamos a hablar de costos, ¿sí? Vamos a sacar, como se llama, como primer medida, vamos a sacar el costo total y después vamos a ver el margen y la rentabilidad. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi costo total? Acá lo que estamos viendo es la famosa sum X que ya la habíamos visto, ¿sí? Tenemos, como se llama, vamos a decir que vamos a recorrer la tabla de ventas y acá tenemos ventas, tenemos la variable de ventas cantidad, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿El costo está en nuestra tabla de ventas? Si vamos a sacar la tabla de ventas, el, el costo no lo tenemos, ¿sí? No tenemos cuánto cuesta cada producto en esta tabla. Sí, en realidad lo tenemos acá, pero porque es una columna calculada que hicimos para la práctica, pero imaginen que no lo tenemos acá, ¿no? El costo unitario, como se llama, el costo está en la tabla de productos. Entonces yo cuando quiero ir a buscar este producto, como se llama, ¿cómo lo tengo que hacer? Hay una función que se llama related. Related quiere decir relacionado, o sea, quiero ir a buscar el producto relacionado con esta venta y de ese producto extraer el costo, ¿sí? Entonces volvemos a la tabla a la vista esta y vamos al costo total que estábamos viendo y vemos que acá lo que está haciendo con esta, acuérdense del contexto, ¿sí? Sum X tiene un contexto de fila, que quiere decir que va a recorrer fila por fila antes de devolver una cuenta. Va a estar recorriendo la fila de tabla de venta y por cada fila de la tabla de ventas va a ir al producto y va a traerse la columna costo, ¿sí? ¿De cuál producto va a ir? El que esté relacionado con esa venta. Acuérdense que en mi tabla de ventas tengo un ID de producto y este ID de producto es el que me sirve como relación con esta. Entonces dice, la tabla de ventas, ¿en qué fila estoy? Estoy en la fila 10. El ID de producto es el 227, ¿sí? Bueno, a ver, voy a ir a buscar el producto relacionado con esta venta. Voy a buscar el 227 en la tabla de productos y voy a decir, bueno, necesito que me traerme el costo, entonces me lo traigo. Eso es lo que hace esa fórmula en ese momento, ¿sí? O sea, perdonen, pero voy y vengo y pierdo. Entonces, una vez que tengo el costo, que es un número, lo multiplico por la cantidad. En realidad, acá podría poner solamente cantidad. No, está bien, bueno, cantidad. Yo veo, pues ya es medio redundante, pues ya le estoy diciendo que es de la venta y que me traiga la cantidad. Pero siempre pone el nombre de la tabla por las dudas, ¿sí? Yo creo que si pongo cantidad a secas, debería tomarlo. No, estas cosas son que a veces uno se olvida. Listo. Sí, fíjense que acá no estoy usando una medida, la de total, cantidad total, ¿sí? Porque yo estoy usando el contexto de fila. Yo acá si quisiese usar, por ejemplo, cantidad total, bueno, en realidad lo puedo usar, pero como esto toma el contexto de donde está, acá estaría tomando el contexto solamente de la fila. Podría dejarlo así, pero por ahora no vamos a complicarlo. Vamos a dejarlo como estaba, ¿sí? Bueno, entonces el costo total es, obviamente, el costo por la cantidad, que es cuánto me costó esa venta en el producto. Fíjense que acá tengo el costo total. Vamos a aprovechar y lo vamos a poner como moneda, ya que es una moneda, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí se entendió lo del costo total y lo de la tabla relacionada o lo vuelvo a explicar? Porque está bueno, es importante que se... Es una forma de seguir la relación, ¿sí? Eh, Acuérdense que una relación implícita va hacia allá, esto es como una forma de ir para el otro lado en la relación, ¿sí? Muy bien, sí. Si nadie dice nada, continuamos. Entonces, después, ¿qué tenemos? Perfecto, dice Angélica. Muy bien, muchas gracias por el feedback. Después tenemos el margen bruto. El margen bruto sería el total de la venta menos el costo total. Fíjense acá está bastante fácil. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la medida total ventas, que ya la teníamos de la pregunta número 1,
y después tenemos el costo total, que es lo que acabamos de calcular. Esto simplemente es plata menos plata, o sea, a cuánto lo vendí, cuánto lo facturé y cuánto fue el costo. Entonces, vamos a tener el margen bruto, ¿sí? No tiene mucha dificultad, solamente que acuérdense, estamos usando dos medidas para crear otra medida, así de simple. Es importante esto, o sea, que lo vayan haciendo. Podríamos crearlo todo medio en el momento, meterlo dentro del gráfico, pero está bueno que queden todas las medidas bien, porque aparte de tener el cálculo y poderlo utilizar, es una forma de documentar un poco las cosas. Yo digo, porque me ha pasado mil veces por ir no con esto, pero cosas un poquito más complicadas. ¿Y cómo decía para calcular margen bruto? Entonces voy acá y me fijo bien cuál es la cuenta y digo, está bien, claro, pero acá no estoy teniendo en cuenta tal cosa, entonces está bien, era así, y me acuerdo de cómo era el cálculo, ¿sí? Es como una forma también de documentar sus propias, su propio dominio, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos el margen total, y acá vamos a ver otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Nosotros podemos usar, cuando una medida es media compleja y tenemos que hacer muchos cálculos, podemos hacerlo como en distintos renglones, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacerlo en distintos renglones? Deberíamos hacerlo un poquito más grande acá si se ve bien. Que yo puedo ir haciendo como si fuese un lenguaje de programación. No sé si alguno tuviera experiencia, aunque sea muy poquita, con algún lenguaje de programación. Pero el lenguaje de programación se consta de pasos. ¿Sí? Hacer paso uno, hacer paso 2, hacer paso 3. Si pasa tal cosa, hacer esto. Si pasa tal cosa, hacer o lo otro. O repetir algo tantas veces. O sea, ahí es una clase de programación uno para todos. O sea, se basa simplemente en eso. Entonces, DAX tiene un poquito de eso si uno quiere, donde puedo hacerlo en distintos pasos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La palabra, esta bar, es una palabra reservada, que decir que solamente se puede usar en fórmulas, ¿sí? No pueden ponerle bar, no sé, por ahí pueden hacerlo, pero, o sea, en una variable de acá interna no podrían usarlo solamente para esas cosas. Bar que significa que yo voy a em, reservarme en memoria como un cajoncito. Imagínense tienen un cajón, un escritorio con un montón de cajones donde pueden ir guardando un montón de cosas, pero para en cada cajón pueden guardar un solo valor, ¿sí? Una sola cosa. Entonces, si ponen algo en ese cajón, tienen que sacar lo que teníamos. En este caso, el cajón le ponemos un nombre que se llama B minúscula venta. Esto es como de variable. Significa variable. ¿Por qué? Porque el cajoncito podés sacar una cosa, podés guardar otra. O sea, puede variar lo que tenés dentro del cajón, pero siempre una sola cosa. Entonces, en esta variable, que se la vamos a llamar B ventas, voy a poner el total de ventas. Obviamente, siempre en el contexto de filtro que estoy manejando en este momento. Y en este otro cajoncito que se llama B costo, voy a guardar el costo total, ¿sí? Y después eh, voy a decirle return, que es decir devolver, o sea, que quiere decir que esta medida va a devolver lo que voy a estar mostrando al final. ¿Qué es lo que voy a devolver? El cajoncito de la variable ventas menos la variable costos, y esto es una función de divide, o sea, todo esto dividido ventas. ¿Qué pasa? Yo podría haberlo hecho de esta forma. Vamos a hacerlo como se llama. Me voy a copiar esto y vamos a poner una nueva medida que se llame margen porcentual 2. Después la voy a borrar igual, ¿sí? Y vamos a copiar todo esto. Ahí están haciendo preguntas. Dice, var estaría Sí, generando un vector. No, var viene de variable. Quiere decir que yo estoy reservando dentro de o sea, un poquito técnico, pero para explicarlo mejor. Dentro de la computadora voy a estar reservando un pedacito de memoria, no de disco, de memoria, donde voy a decir, bueno, voy a guardar este valor acá y en algún momento cuando te llamen lo devolvés y yo lo uso, ¿sí? Es una forma de tener un valor en memoria. O sea, simplemente eso. Acuérdense de la analogía del cajón de escritorio. Es un lugar donde entra una sola cosa y pues saco otro, ¿no? Vectores por ahora no tiene nada que ver. Vector en la programación sería como una especie de cajonera,
O sea, la cajonea sería un vector. Tengo un montón de cajoncitos uno al lado del otro, pero en este caso estoy hablando de simplemente solo el cajoncito. ¿Sí? Un vector sería como un montón de cajoncitos que pueden tener el mismo tipo de elementos. Simplemente eso. Entonces yo decía, bueno, puedo hacerlo de esta forma. Podría decir total de ventas acá y el costo total lo pongo acá y después de vuelta el total ventas acá. ¿Sí? Y esto en vez de return, directamente devolvemos esto. ¿Sí? Esto está bien, es más cortito, podrían hacerlo así. Vamos a ver que le doy tilde y me lo pone bien. Y vamos a ponerlo acá, el margen, dentro de la tabla, al lado del otro. Obviamente esto, como se llama, lo tengo que poner como porcentual porque eh, algo hice mal igual, ¿eh? Porque no me está dando lo mismo. Ah, porque estoy haciendo, me faltaron unos paréntesis, perdón. No, porque dividiste sobre el costo, Ah, creo. el costo, pero estaba bien. Estaba bien, era. Sí. Creo que me estaba faltando. No, a ver. El margen, ventas menos costo, dividido sobre ventas. Para ver, algo estoy calculando. Claro, esto, como decías, tengo que, ¿cómo se llama? Sobre ventas. Esto, ahí está. Sepan disculpar, sí, 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 sobre ventas, perdón, perdón. Lo podría hacer así, pero ¿qué pasa? Supongamos que acá tengo una medida, porque ya la estaba usando antes, pero podría ponerle el zoom de ventas por la cantidad. O sea, fíjense que yo estoy repitiendo acá dos veces lo mismo. Estoy repitiendo, es que por ahí me es más difícil y si imagínense tenerlo en una variable también es más eficiente a nivel memoria, ¿sí? Pero bueno, era un momento para introducir ¿cómo se llama? Estos conceptos. Var y return, ¿sí? Genial concepto. Var en realidad no es una función, es una palabra reservada que indica que viene después, va a ser un lugar en memoria donde yo voy a guardar cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy guardando esto? Yo después podría decir, por ejemplo, para poner, uy, le di enter. Podría decir que de ventas es igual a de vamos de vuelta, más uno, ¿sí? No, no sé por qué me tira error ahí. No, se ve que no se puede hacer esto, pues, pero bueno. Eh, en otros lenguajes de programación yo puedo volver a usar esta variable, ¿sí? Y ponerle otro valor de nuevo o cambiarle el valor. Pero bueno, acá no me deja. Quise hacer una de más, pero no me salió. Se entiende igual. Lo que voy a la utilidad sí, sí, sí. Es útil porque me permite dejar el código mucho más legible. Fíjense que esto tiene una forma de leerlo y después esto, como se llama, si bien yo lo puedo poner de otra forma, o sea, es como que repito cosas. Supongo que el total de ventas no es el total de ventas, es la sumatoria de esto. Yo tendría que usar esa misma función y volverla a calcular. Acuérdense de esto. Si yo no tuviese el total de ventas, como se llama, que mi total de ventas es todo esto, yo acá en- tendría que ponerle, por ejemplo, todo esto acá y después todo esto acá de vuelta, ¿sí? Y es mejor usar por ahí una variable interna que me haga todo eso. Fíjense que cómo se va complicando todo si yo no voy usando las cosas así de forma prolija, ¿sí? Pero bueno, eh, esto vamos a ponerle para que quede sin bar, sin bar, que no es el bar de los penales del fútbol, ¿no? Es otra cosa. Bueno.
Hasta ahí vamos bien, ya terminamos casi. Bueno, el margen bruto, ya lo vimos. Perfecto. Entonces la pregunta 2 ahora vamos a hacer un poquito de análisis, ¿sí? Porque para eso estamos. No, no es parte del DAX, pero está bueno para ver por qué es útil lo que estamos haciendo. Estamos viendo que acá tenemos el producto estrella, Selva Negra, ¿sí? Tiene un margen del 71. Vamos a sacar esta de acá, porque no tener dos veces lo mismo. Vamos a ver que si bien, como se llama, tengo un margen de 8.000, el margen bruto, ¿no? Total, que me dejó. Acá no lo estoy viendo, o sea, acuérdense que acá el contexto de filtro no es por mes, estoy viendo de todas las ventas, ¿sí? Podríamos decir que quiero hacer solamente el año 2026, pero acá estoy viendo las ventas de todas, de todos, ¿sí? No sé si es correcto hacer un análisis así de forma muy en el aire sin hacer ningún filtro, pero por ahora tómenmelo, la Selva Negra tiene, como se llama, un porcentaje, un margen del 71%. Si ven cómo se llama, acá tengo los muffins que tienen también un margen del 75%, pero el margen bruto es mucho más grande, ¿sí? Es mucho más chico, digo. O sea, podemos hacer un análisis que, o sea, este producto sí me está sirviendo, por más que tenga un costo muy alto. Fíjese que el costo de esto en total es de 4 millones, mientras que el más alto que le sigue es el croissant de jamón, que es 1 millón y pico. O sea, sí, pero el croissant de jamón tiene, ¿cómo se llama? Un margen muchísimo más chico que el otro, ¿sí? Aunque el porcentaje, o sea, esto es algo que hay que ir analizando, el porcentaje, el margen va, ¿cómo se llama? Puede ir cambiando. Bueno, hasta ahí vamos a pregunta número 3. Y podemos hacer un Brexit hasta las 10 si les parece, Como vos digas, ¿no? como Sí, son hasta las 10:05, pongámosle para que, 10:05, perfecto, pues son y 52, listo, ¿sí? Así seguimos bien con esta pregunta y estas funciones son más listo, difíciles. genial. Empezamos, ¿cómo se llama? Muy bien, volvimos. Hasta ahora, bueno, volvemos del receso. ¿Alguna pregunta, algo que hayan estado ahí? Uy, esto, se me ocurrió tal cosa, ¿cómo sería? ¿Alguna novedad? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Nada, seguimos. 1, 2, 3, adelante. Muy bien, Seguimos, no hay nada en el chat. muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito. Sí, había unas personas que no pueden entrar que si las podrían agregar nuevamente, pero calculo que ya está eso, ¿no? Ya Muy bien, estamos, sí, sí, ya estamos todos. muy bien. Acá vamos a empezar a usar algunas medidas que tienen que ver con lo que se llama inteligencia de tiempo, ¿no? Eh, entonces la pregunta que queremos responder es esta que dice acá, dice, ¿cuándo empezó todo? ¿Qué día fue exactamente? Tommy le mandó a Lola, mira esto, a las 9:07 el 15 de febrero. En ese momento ese momento existe en el dataset. El objetivo de esta unidad es hacerlo visible para que el alumno encuentre con sus propias manos usando el gráfico de líneas diario, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver las funciones, la tabla de calendario, que ya la estamos viendo un poquito, la función total MTD, un gráfico de días y, bueno, y líneas de referencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, pasemos al Power BI. Tengo por acá. No quiere abrir el Power BI. Ahí está. Muy bien. Se ve, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué funciones vamos a... Esta es la pregunta... no, la pregunta 3, ¿sí? Y tenemos unas funciones interesantes que se llama total MTD, ¿sí? Esta función
en realidad esta función como es una derivación de la función calculate, que ya la vimos un poquito y la vamos a ver un poco más, pero ¿se acuerdan que hacía calculate? Podía cambiar el contexto de filtro que ya venía de antemano. O sea, si había alguna variable o alguna cosa que ya venía en el contexto de filtro y la estaba modificando después, la sobreescribía. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Esto es algo similar porque se basa en Calculate, pero se le pasa un nuevo contexto de filtro, que en este caso es la tabla calendario. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? Lo que hace es hacer un reset de los totales en cada vez que cambia un mes, ¿sí? Por eso no me acuerdo exactamente qué significa MTD, pero eh, eh, estoy pensando, bueno, pero es algo así como total mensual. Es como que va acumulando el total de todos los días el total mensual, ¿sí? Y se le pasa a la tabla de calendario porque en la tabla de calendario está día por día, ¿no? Es como que va haciendo un total a cada uno de esos días. Entonces, como se puede ver, ¿cómo se llama? Esta función, ahí está, dice, para que vea el total, Claudia, dice, para que vea el total acumulado desde el inicio del mes hasta la fecha actual. Sí, exactamente. Month to date, ahí estaba, no me acordaba qué significa month to date. Muchísimas gracias, Claudia, pero sí, no me acordaba, más o menos lo explico con mis palabras, pero es eso, o sea, va haciendo el acumulado en este caso, de las ventas de esta, ¿cómo se llama? A medida que ya la teníamos armada en función ¿cómo se llama?, del primero de mes, ¿sí? Entonces, si estamos por ejemplo, acá al 24, al 22 del 3, va a ser una venta acumulada, vamos a chequear esto para que se vea, va a ser una venta acumulada a ese mes. Fíjense que, ¿cómo se llama?, acá empezamos el 31 del 3, esto está mal porque vamos a ordenarlo por fecha, porque está mal ordenado por fecha, ahí está. Acá para fines didácticos yo puse un filtro acá arriba de 3 fechas, donde empiezo desde el primero del 1 del 2023 hasta el 31, hasta marzo, ¿sí? Para que se note un poquito. O si le pusiese, yo quiero ver bien dónde estuvo ahí el punto de inflexión del influencer, ¿no? Fíjense que acá el acumulado, que vamos a ponerle, ya que estamos en formato moneda, el acumulado, el día 1 es el mismo, pero el día 2 es lo del día 2 más el día 1 y el día 3 el día, ¿sí? Así. Ahora, ¿cómo sabe que el 1, el 2, el 3, el 4? Porque tenemos una tabla de calendario que tiene todos los días, ¿sí? Y es la que le estamos poniendo acá. ¿Qué pasa si le pasase como fecha la fecha la fecha de las ventas, ¿no? Tendría huecos en el medio, ¿sí? Porque por ahí no todos dependiendo también del contexto, no todos los días se vendieron, hubo ventas, o por ahí si estoy haciendo un cálculo de un producto en particular, por ahí ese producto no se vendió en ese día. Entonces la tabla de calendario me sirve para tener como una homogeneidad en este tipo de funciones que son de inteligencia de fechas. Hay un montón, vamos a ver algunas, pero pero está bueno tenerlo ahí en el tintero porque nos sirve para hacer algunas cosas interesantes, ¿no? Bueno, entonces fíjense que acá tenemos el total de ventas acumuladas del mes, y acá tenemos lo mismo pero hecho con Calculate, ¿sí? Porque lo que le estaba diciendo antes es que esta función es eh, una especie de empaquetado de cálculo para hacer la vida más fácil, ¿sí? Si ustedes ven acá, lo que hace esto es la función, lo estoy haciendo así para que quede más prolijito y más legible. La función, esto estamos haciendo lo mismo con la función cálculo, lo que dice es sumar, ir haciendo el total de ventas, pero le estoy mandando como contexto de filtro eh, todos los días hasta el día actual, ¿sí? Por ejemplo, acá, el día 1 le estoy mandando, esto es una tablita, esto genera una tablita, ¿sí?
le estoy mandando una tablita con el día 1 de marzo. En el contexto de filtro del día 2 le estoy mandando una tablita con dos registros, del primero y del 2 de marzo. El día 3 le estoy mandando una tablita con tres registros, primero, el 2 y el 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que para cada tablita que lo estoy usando como filtro, le está haciendo el cálculo de esto. O sea, el día 1 va a sumar un día, el día 2 va a sumar 2 días, porque el contexto de filtro acá va a ser una tabla de dos registros, el día 3 3 días y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense cómo se llama que acá no importa de qué fecha, desde qué fecha estoy filtrando, sí para ver acá, pero no me filtre, si yo, ¿cómo se llama? Las ventas acumuladas, por más que yo esté filtrando supongo que pongo desde el día 15 de enero, ¿no? Por ponerlo de una forma. Del 15 de enero, las ventas acumuladas, como es Calculate y modifica el contexto de fila, no están haciendo a partir del 15, no están haciendo igual de todas formas desde el 1 de enero, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a volver a dejar como estaba. Sí, y bueno, acá podemos ver la línea azul, que en realidad, si vamos a sacar, ¿cómo se llama? Esto de acá, vamos a seleccionar el gráfico. La línea azul, vamos a sacar la anual para que se vea mejor. La línea azul es esta función que estamos viendo, ¿no? Y fíjense cómo a partir, si se quiere, ¿cómo se llama? El acumulado de ventas mensual, fíjense que acá el 1 de febrero va a cero, acá el 1 de marzo va a cero y así. Y acá tenemos una línea punteada en el día del post de la influencia. Entonces podemos ver que hubo una influencia en la cantidad de ventas a partir de ese día, ¿sí? Porque si hubiese seguido más o menos el mismo estándar, o sea, el 1 de marzo tendría que estar como por acá también. Y hubo un disparo, ¿sí? A partir de esta fecha, donde fíjense que la pendiente de la curva estaba más achatadita y pasó a ser más empinada. Entonces, con este gráfico podemos hacer ese análisis, ¿sí? Y lo mismo tenemos ¿cómo se llama? La variable acumulada anual, que es esta función es exactamente lo mismo, pero, ¿cómo se llama? Teniendo en cuenta desde el inicio del año, ¿sí? Una es desde el inicio del mes, otra desde el inicio del año. ¿Para qué lo podemos usar? Y bueno, ahí como tanto como la imaginación ¿cómo se llama? Nos diga, ¿no? Pero fíjense que, ¿cómo se llama? Que el tema de acumulados se usa muchísimo en un montón de análisis y bueno, esta es una función de inteligencia de tiempo. Si la googlean en Power BI y pongan funciones de inteligencia de tiempo, van a tener un montón, entre ellas esta, ¿sí? Es importante que entiendan esto, cómo va funcionando la tabla calendario como filtro, ¿sí? La tabla calendario como filtro lo que va a ir haciendo es evaluando día a día, en el día del que estoy, pero se va a fijar cuántos son los días anteriores para atrás. Medio complicado, pero quédense con un poco la función y cómo se usan. Obviamente esto se lo les voy a mandar a todos, así que van a tener así todo ordenadito y lo van a poder tener como ejemplos con los datos y con las funciones para que lo puedan ver después tranquilo y puedan sacarlo. Porque a veces es más fácil adaptar algo que ya tenemos, que ya estoy viendo, es algo que necesito que empezarlo de cero. Así que lo pueden usar para sus trabajos, para lo que quieren simplemente para practicar. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esta función? Es media complicadita, pero en el gráfico se ve bien qué es lo que hace, ¿sí? Yo creo que en el gráfico no quedan dudas. Y ¿cómo se llama? Y en la tabla lo mismo. O sea, lo importante es ver cómo se va totalizando todo a partir de esa fecha. Y bueno, lo que no les mencioné es la línea azul de abajo de todo, es la venta día a día, ¿sí? Sin totalizar. Pero también ven como acá hay un pequeño piquito en el 14 de febrero, ¿sí? Se puede ver. ¿Seguimos? ¿O alguna duda con esto? Les veo las caras y los veo un poquito más perdidos, pero bueno, lo pueden volver a ver, lo pueden, ¿cómo se llama? Lo pueden después seguir masticando en el resto del día esto. Eh, Perfecto.
Bueno, vamos a la pregunta número 4, ¿sí? Y vamos a ver acá, vamos no sé por qué no me están dando el... Bueno, se me colgó ahora la compu. Denme un segundito. ¿Me siguen viendo, no? ¿O se colgó todo feo? Ahí está. Ahí ya volvió. A ver, ahí ¿Volvió, está la volvió? Sí, presentación. sí, Sí. sí, sí. Por la duda, pero no sé si se había cortado también el Zoom porque se me colgó medio la compu. No, 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 seguiste conectado. Perfecto. Bueno, la pregunta 4 es, ¿cuánto más estoy vendiendo que antes? ¿Sí? O sea, o menos, no sé, pero entendemos que más, pues ya nos estamos acercando, entonces, ¿cómo, cómo hacemos para comparar cuánto vendemos más que antes? Y bueno, lo que se usa mucho es comparar contra un mismo periodo anterior, ¿no? Si yo estoy viendo un trimestre, quiero ver el trimestre del año anterior. Si estoy viendo un mes, quiero ver al mismo mes del año anterior. Pues acá en Argentina comparar plata es medio complicado si no tenemos en cuenta el porcentaje de inflación, pero bueno, podemos hacer un cálculo de las unidades, por ejemplo, cuántas unidades con comparación con el año anterior estamos haciendo. Entonces, para esto vamos a ver esta variable que dice, esta función que se llama same period last year, el mismo periodo del año anterior, ¿sí? Y está buenísimo porque nos ahorra un montón de cálculos que hacer porque interpreta el contexto de filtro que estamos. O sea, obviamente, si estamos filtrando por un mes, va a ser un mes, si estamos filtrando por un año, va a ser un año, ¿no? Entonces vamos al Power BI, la pregunta 4 y tenemos, ¿cómo se llama? La primera función que vamos a ver es ventas del año anterior, ¿sí? O sea, esta función de ventas del año anterior, si yo estoy parado, por ejemplo, creo que con esto se hacían los comentarios, si estoy parado en el 1 del 2 del 2026, lo que va a hacer es ir al 1 del 2 del 2025, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque estoy, como se llama, esto lo que me va a devolver, en función del calendario de fechas, me va a devolver, ¿cómo se llama? Esta variable, pero con este filtro, ¿sí? Este filtro, acá adentro va a ir 1 del 2 del 2026 y lo que me va a devolver esto es 1 del 2 del 2025. ¿Se entiende? Entonces, esto a la vez, acuérdense que Calculate recibe, por un lado, primero funciona en la función de agregación que queremos hacer, que en este caso es una medida, que la medida a la vez tiene una función de agregación, y le modifica el contexto de filtro. ¿A qué contexto de filtro? Dice, bueno, en vez de hacer, como se llama, del 1, mi contexto de filtro actual decía 1 del 2 del 2026. Bueno, te lo cambio al año anterior. Si mi contexto de filtro que le estoy pasando era febrero del 2026, lo que va a hacer es me lo va a cambiar a febrero del 2022. Esta función de acá. ¿Sí se entiende? Y lo va a pasar como un nuevo contexto de filtro, porque acuérdense que Calculate sobrescribe el contexto de filtro que ya venía y lo va a hacer, como se llama, y lo va a calcular de esta forma. Hasta ahí se entendió un poquito. Fíjense que acá en el gráfico, no veamos todavía las resto de las columnas, tenemos las ventas del año anterior. Bueno, acá vendría bien poner las ventas del año actual, ¿no? Ya que estamos. Eh, ventas del año actual, lo tenemos en la pregunta 1, total de ventas, y lo vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el contexto de filtro de esta fila? ¿Sí? A ver, díganme, ¿cuál es el contexto de filtro? De esta celda, digamos. Ah, las agarré, ¿eh? Bueno, La te lo tabla digo. ventas tiene el contexto de filtro del mes de enero del 2025 en la medida calculada que calculamos sobre esa tabla, digamos. Perfecto, perfecto. Y acá esta celda que dice ventas del año anterior, como es una función calculate
y le estoy mandando el contexto de filtro actual, pero tiene en su propio filtro, reescribe el contexto de filtro, lo que está haciendo es decir, bueno, no, de enero del 2025 no, ahora va a ser de enero del 2024. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso no hay nada, por nuestro set de datos en realidad no tenemos ventas del 2024, tenemos ventas de 2025, 2026. Pero bueno, por eso hasta acá, fíjense que nosotros nuestras ventas empiezan en enero del 2025. Entonces, ¿cómo se llama? El total de ventas del año anterior va a ser recién, va a aparecer en esta fecha. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, acá tenemos las ventas reales, o sea, enero 2025 es tal cual así, porque el contexto de filtro no se lo estoy cambiando. Fíjense que en la función esta total de ventas es un sum X, pero no estoy haciendo un calculete. El calculete es lo único que me permite hacer no, lo único no, pero es una de las funciones más importantes de que me permite modificar un contexto de filtro. Si se acuerdan, vamos a repasar por las dudas para los que, ¿cómo se llama? ¿Dónde era acá? Acá. Vamos a hacer un poquito más. ¿Qué es lo que hacía la función calculate? Dice tres cosas y en este orden. Dice, toma el contexto de filtro actual, el que viene de los visuales, de los slicers, quiere decir los elementos de filtro y demás, y los filtros de página. Después dice, lo modifica aplicando los filtros que le pasás como argumento, al cual le podemos pasar muchos argumentos como filtro. Y dice, si, esto es importante, si un filtro nuevo contradice uno existente, el nuevo gana. En este caso, el nuevo contexto de filtro es el mismo mes del año anterior. Entonces le gana el contexto de filtro actual. Y después evalúa la expresión que tenemos en el primer parámetro. ¿Sí? Básicamente eso. Una vez que uno entiende el cálculo, que a mí todavía me está costando entenderlo porque recién lo estoy asimilando, este tipo de cosas, o sea, una vez que uno lo entiende, más o menos entiende todo por L'Oreal. Así que o todo DAX por lo menos, es una función de interesante. Bueno, y después tenemos, ¿cómo se llama? La variación del año anterior, que es una medida que usamos otras dos medidas antes. Usamos el total de ventas y como toda esa lógica ya la guardamos en otra medida, la podemos usar siempre. Entonces, ¿cuál es la variación del año anterior? Tenemos el total de ventas, que es la que ya estábamos viendo acá, que es la primera columna, y tenemos las ventas del año anterior. Entonces, la variación, acá te dice, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuánto fue la diferencia que estoy pensando con llama? Claro, el total de ventas actual con la diferencia del total de ventas anterior. Como que en estos lados las ventas anteriores son cero, me está dando el mismo número que acá, pero en este caso, fíjense que en el mes de enero del 2026, vamos a ampliar un poquito, en el mes de enero del 2026, como se llama, vendí menos que en enero del año anterior. O sea, no fue un enero tan bueno si comparamos. Acá imaginemos que no hay inflación, ¿no? O sea, por la duda. Porque si no, directamente hubiésemos cerrado en este caso. Entonces tuve una variación con el anterior de menos 154.000. Pero en febrero, acá apareció nuestra amiga influencer, el 14 de febrero, encima una fecha importante, ¿no? Porque después te habría que analizar si fue el posteo del influencer o si fue el Día de los Enamorados, que justo hicieron alguna promo o algo. Podríamos analizarlo. Pero bueno, se dio justo en ese caso, y aparte se dio con la Selvanera, que también es el producto estrella que ella publicó, así que esto indicaría que viene por ese lado. Fíjense que el total de ventas del 2026 contra el año anterior hubo un incremento de 3 millones y un 170. Ahora vamos a ver esta cálculo, todavía no lo vimos, pero estuvo este incremento, ¿sí? Así que es como que podemos empezar a responder un poquito, de a poquito vamos respondiendo todas las preguntas y vamos viendo cómo viene la mano, ¿sí? Y después por último tenemos el crecimiento en porcentual sobre el año anterior, que es una función, la verdad que una vez que tenemos, ¿cómo se llama? Acá, una vez que tenemos los datos, o sea, la variación versus el anterior, dividido las ventas del año anterior. O sea, esto me va a dar el valor en porcentual. Sí, no se los voy a explicar mucho, es una cuestión que seguramente ya la manejan, pero esto acuérdense que es una división. Esto dividido esto, numerador y denominador.
Y OI es como una nomenclatura que significa year over year, año contra año, o año sobre año, algo así, como que siempre se usa mucho para hacer estas comparaciones con el año anterior, ¿no? Y para poner un nombre. Y es en porcentaje, porque bueno, lo puse en porcentaje, entonces acá lo vemos. Y después tenemos acá otra forma de hacer el mismo cálculo, pero usando un poquito otras funciones, y le voy a aprovechar para comentarle esta función if, ¿sí? Acuérdense que acá tenemos se llama limpio porque es como que previene una división por cero, ¿no? Para que no haya ningún error. Entonces dice, guardo en un cajoncito las ventas del año actual, de las ventas actual, ¿no? Puede ser del año, del mes, del día, de lo que sea, y lo saco de esta medida. Voy a guardar en otra variable las ventas anterior, ¿sí? Que sería el mismo periodo, de verdad se guardan, pero del año anterior, y ya lo tengo guardado. Entonces acá voy a devolver todo esto. ¿Qué es lo que hace esto? Podríamos escribirlo de otra forma para que sea también más didáctico. Vamos a poner una variable que se llama resultado, var de resultado igual. Esto que se empiece con B corta, es una nomenclatura, pueden poner lo que quieran. Lo importante es que los nombres de las variables sean representativas, se entienda qué es lo que estoy poniendo adentro. No le pongan X, o sea, bueno, obviamente si quieren sí, pero X1, X2, no sé, P corta, A1, o sea, que sean representativos, ¿no? No nos cobran por espacio de nombre usado, así que pueden ponerle tantas letras como quieran. Y lo que también se recomienda es que hay una cosa que se llama camel case, que es una forma de escribir que cuando cambia de palabra cambiamos de minúscula a mayúscula. Por ejemplo, vamos a poner resultado final, por decirlo de alguna forma. Entonces, para que se lea bien y no ponerlo todo seguido, como se llama, ponemos primera letra de cada palabra en mayúscula. Otra forma también de hacerlo, que en algunos lados lo hacen, es, por ejemplo, todo en minúscula. Esto se llama snake case y separamos las palabras por un guión bajo, ¿no? Por ejemplo, sería una cosa así. Usen el que más les guste, pero de vuelta sean coherentes en el uso de que todas las variables sean más o menos parecidas. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso lo que estoy haciendo es, a esta variable, vamos a dejarla obviamente en la coherencia, resultado, vamos a ponerle, a esta variable lo que estoy haciendo, esto es un if. Un if es, en inglés, si. ¿Qué quiere decir? Si pasa esta condición, ir por este lado, y si no, ir por este. Simplemente eso. Es muy parecido al if o if, o no me acuerdo cuál, el si de Excel, que seguramente ya lo usaron en un montón de lados, ¿no? Para un montón de lados, no en Excel, pero lo usaron en un montón de oportunidades. Así que es parecido. Entonces, ¿qué hace el if? El if dice, if blank es una función que te devuelve que esta variable está vacía, por decirlo de una forma. Entonces, si la variable año anterior está vacía, directamente devuelve un vacío. No me hagas el cálculo, porque internamente está mal dividir por cero, ¿sí? Pero si no está vacío el año anterior, devuelve esta función, ¿sí? Y después, al final de cuentas, vamos a hacer la devolución del resultado, que es lo que guardamos en otra cajita más. Si acá tenemos tres cajitas, una cajita, dos cajitas, tres variables. Y lo que estoy haciendo es devolviendo la última variable. Vamos a hacer clic a ver si está todo perfecto. Así es. Y bueno, fíjense que es lo mismo prácticamente, lo que pasa es que hay una cuestión interna de que no está bien dividir por cero, ¿sí? Entonces acá se me ha ido porque es muy largo. Ahí está. Ahí agregué las dos variables. Es exactamente lo mismo, pero introdujimos el if para poder calcular, ¿sí? ¿Se entendió? Lo más importante de esta pregunta es esta. Sample period, o sea, la función calculate con este cambio de contexto de filtro, ¿sí? Vamos a ponerle C
Reemplaza como para que le quede ahí documentado. ¿Vamos bien? Me tomo un mate. Mientras tanto, mientras veo si alguien pregunta algo. Hoy le decía, vamos a venir re bien con el tiempo, qué sé yo, está todo medio preparado y más o menos, eso ya se pasaba media hora. Me queda media horita para tres preguntas. Vamos a tratar yo creo que sí. Vamos bien. Muy bien, muy bien. Gracias por la confirmación. Ya que estamos, vamos a guardar porque recién se me colgó todo y la verdad que me dio un poquito de miedo. Entonces vamos a la pregunta número 5. ¿Sí? Esto, la pregunta... ¿cuál digamos? Ahí está. Dice, ¿qué estoy vendiendo más? ¿Café, pastelería? ¿Cambió con la fama? O sea, por ahí antes se dedicaban a vender más café que las tortas las tenían ahí como resguardadas por si alguien quería algo dulce. Y ahora cambió el tema este. Dice, antes del 14 de febrero, ahora era un café que también tenía pastelería. O sea, café con algo de pastelería. Después, ¿es una pastelería que también hace café? Ujú. La composición del mix de ventas es para la pregunta que cambia la identidad del negocio. ¿Tiene implicancias en el costo personal, espacio, proveedores? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver un poquito de Calculate, pero con la función de all y all selected, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa todo eso. Vamos a la pregunta número 5 y acá la primera medida que vamos a ver es las ventas de café, ¿sí? Vamos a la pregunta 5 y acá vamos a checar un poquitito para que se vea mejor y vamos a ver las ventas de café. Y acá tenemos de vuelta la famosa, que ya la queremos todos, la función Calculate, donde podemos ver qué estamos viendo acá. Ya esto casi que lo podrían ver ustedes mismos. Estamos viendo el total de ventas, que acuérdense que el total de ventas es la cantidad por el precio menos el descuento, ¿sí? Lo tenemos siempre. Ya, fíjense lo importante de las medidas que ya directamente me olvidé de precio unitario, cantidad, descuento. Yo siempre estoy usando total de ventas y es mi guía para todo, ¿sí? Es un poco ver la importancia de las medidas. Eso espero que se entienda. Bueno, la función calculate, la primera viene la función, la agregación o la expresión que quiero calcular y después viene todos los filtros. Fíjense que acá el filtro está diciendo que el producto, eh, la categoría de producto decía café. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto? Esto es un filtro. ¿Por qué es un filtro? Porque, ¿y cómo es? Estoy haciendo un cálculo sobre la tabla de ventas, pero estoy usando la tabla de producto como filtro. ¿Por qué? Porque tengo esta relación de esta forma, que producto tiene una dirección de filtro hacia ventas. Entonces, si yo filtro un producto, ya sea en un objeto visual como en la función calculate, la función va a viajar para este lado, ¿sí? Eso es lo que quería que vean importante. Entonces, la venta de café, lo que estoy haciendo es, no importa en qué contexto tenga, yo le estoy agregando un filtro más. Si yo estoy filtrando por las ventas, le estoy filtrando por fecha, no hay problema, va a ser el filtro de la fecha más el filtro de café. Ahora, si yo, supongamos que tengo una columna de producto y le estoy haciendo esto, me va a seguir filtrando por café, porque el contexto de filtro actual se va a reemplazar, ¿sí? Si quieren, vamos a hacer una pruebita rápida para que vean cómo se reemplaza el contexto de filtro, pero vamos a hacer una tablita acá medio rápido. Voy a poner acá el producto, que en realidad es parecida a la que ya estamos viendo, pero no quiero ensuciar esa. Vamos a poner el producto y vamos a poner el total de ventas y vamos a poner el total de ventas de café. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por ahí sí, pero para determinar. Fíjense que en este caso, el contexto de filtro es Brownie, ¿sí? El total de ventas me está usando ese contexto de filtro. Pero acá yo le estoy agregando un filtro más, ¿sí?
que el contexto de filtro sea café. Entonces, como no son, como se llama, perdón, acá lo que estoy filtrando es la categoría. No el nombre del producto. Perdón que acá mandé lío. Lo que estoy poniendo lo que tenía que poner es la categoría. Porque lo que estoy haciendo es un filtro sobre categoría. Fíjense que acá el contexto de filtro es la bebida fría, ¿sí? Pero en esta medida yo le estoy reescribiendo el contexto de filtro. Entonces siempre me está poniendo el café. Acá el contexto de filtro es café, está bien, 20 millones. Y acá 20 millones, coincide. Pero acá ven que estoy sobreescribiendo el contexto de filtro, ¿no? No sé si se llega a ver un poco, pero para que entiendan lo que hace Calculate. Calculate dice, acá estoy filtrando por categoría. Mi contexto de filtro es categoría bebida fría. Acá también hay contexto de filtro categoría bebida fría. Pero yo lo estoy sobreescribiendo. Siempre es café. Entonces siempre me está poniendo el número con café. O sea, ¿se entiende eso? ¿Cómo funciona ahí Calculate un poquito? Bien, 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 Nicolás, que le veo que hace así con la cabeza, perfecto. Bien, y ahí José también. Perfecto. Bueno, es importante esto que lo vean y en este ejemplo queda bastante claro, ¿no? Pero bueno, hicimos esa medida y también tenemos ventas de café, tenemos ventas de pastelería que filtra también por pastelería, ¿sí? Por cada categoría yo me estoy haciendo como una medida. Y acá tenemos venta de bebida fría, ¿sí? Que son como mis tres categorías. Si yo voy a la tablita de producto, vamos a dar de vuelta ahí a producto, vemos que mi categoría son esas tres, no tengo otra cosa, ¿sí? Entonces yo me estoy haciendo como una medida por total por categoría, para tenerlo, porque después lo voy a usar. Muy bien, entonces tenemos esto. El próximo, ¿cómo se llama? Función que vamos a hacer es, yo quiero saber cómo, cómo incide las ventas de esa categoría sobre el total, ¿sí? Sobre el total. Pero acá está medio difícil, porque vean este gráfico. Por un lado yo puedo sacar cuánto tuve de ventas de bebida fría. Pero ¿cómo hago para que en la misma fórmula sepa que tengo que dividirlo sobre el total? Son como dos contextos distintos, ¿se entiende? O sea, por un lado tengo el contexto de las de que me está haciendo el contexto de filtro, que me está mandando bebida fría, pero por otro lado yo no quiero eliminarlo ese contexto, porque quiero hacer la suma de todo. ¿Cómo lo hago? Con la función all o all selected, ¿sí? Vamos a ver primero la función all. ¿Qué hace all? Primero, esto es una división. Acuérdense, el total de bebida fría sobre el total, ¿sí? La cantidad, el total de venta de bebida fría sobre el total de venta total. Lo que hace acá es hacer una división de total de ventas, manteniendo el contexto de filtro que ya viene de la tablita, o sea, en este caso va a mantener porque no le estoy diciendo otra cosa, pero después le estoy diciendo que haga un calculate, o sea, acá le estoy metiendo cálculo, o sea, quiero decirle, te voy a cambiar el contexto de filtro y quiero que me hagas el total de ventas, pero que tu contexto de filtro sea ahora todos los productos, ¿sí? All quiere decir borrar el contexto de filtro que venías teniendo y tomame todo lo que tengas. Entonces, este calculate va a ser el total de ventas, pero de todo. No va a tener en cuenta el contexto de filtro que ya viene. ¿Por qué? Porque se lo estoy sobreescribiendo con esta función, ¿sí? Entonces, estoy haciendo la división de total de ventas con el contexto de filtro de bebida fría sobre el total de ventas modificado el contexto para todos los productos. Esta función all lo que hace es eso, devolverme todo y elimina el contexto de filtro que existe, ¿sí? En la función. Entonces yo puedo hacer esto que tengo acá. O sea, fíjense que bebida fría, si hacemos bueno, el total de bebida fría sobre el total, me da que es un 14,3. Lo mismo de café, el 31,49. Y lo mismo, como se llama, el 54,18. ¿Sí? Y el total obviamente suma 100 porque no hay otras categorías que no esté poniendo en esta tabla. ¿Se entendió esta parte? Sí, María dice que sí. Es siempre jugar con los contextos. O sea, es importantísimo que para DAX entiendan el concepto de los contextos de filtro y contextos de fila. Y después tenemos otra opción que es
All Selected, ¿sí? Que es muy parecido a All, pero se llama All Selected, y lo que hace es o sea, mantener el filtro, o sea, el contexto de filtro de los objetos visuales que yo tengo para filtrar justamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, la diferencia entre de all es all selected. Y bueno, le estoy cambiando el contexto de fila de todas formas, ¿sí? Pero le estoy diciendo que mantenga lo que tengo seleccionado. Entonces, para eso yo puse este controlcito acá, ¿sí? Que lo que estoy haciendo es poniéndole, como ya yo puedo hacer, porque si yo, por ejemplo, selecciono bebida fría, acá me está manteniendo, obviamente, la división sobre la selección es todo. No, acá sigue siendo un 14,3 porque yo le estoy diciendo sobre todos los productos. Acá le estoy diciendo que sea sobre lo que tengo seleccionado, que en este caso bebida fría. Si yo selecciono bebida fría y café, acá sobre la selección va a sumar un 100%, pero acá es sobre todos los productos que me está faltando pastelería, no va a llegar al 100% todavía. Vamos a hacer, por ejemplo, la pregunta que estamos haciendo ahora, de café y pastelería, ¿sí? Fíjense que acá ahora pastelería tiene tiene un nombre esto, una participación del 63% con respecto a café en estos dos artículos. Y si yo y si yo tengo en cuenta todos los artículos, sigue teniendo un 54% de la participación de ventas totales. Entonces, eso me ayuda un poco a poder analizar el negocio. Y acá lo que estamos viendo es un gráfico apilado donde vemos un poquito, ¿cómo se llama? Acá estamos viendo las ventas de bebida fría en celeste, las ventas de café en violeta y las ventas de pastelería en naranja, que son estas que ya estuvimos haciendo, ¿cómo se llama? Al principio de todo. Y vemos cómo, si bien la pastelería, obviamente, acá estamos teniendo en cuenta las ventas, ¿sí? Y las ventas, obviamente, la torta de cerda negra sale más que un café, pero fíjense cómo acá se dispara en el mes 3 como que va creciendo, o sea, la pendiente, si bien debería ser parecida, acá la pendiente del café se mantiene, pero, como se llama, la de las tortas sigue para arriba. Fíjense que encima en el mes 4 sube un poquito, pero el café baja, ¿sí? Las bebidas frías bajan un poco. O sea, como que estoy confirmando que la selva negra me está ayudando al negocio, ¿sí? Y bueno, vamos para la pregunta número 6 que era la pregunta número 6 que ya es la anteúltima, dice, bueno, acá vamos a poder jugar un poquito con unas funciones. O sea, no tiene mucho sentido que un bar de barrio tenga sucursales. No menciono eso, pero, ¿cómo se llama? Pero bueno, para hacer un poquito de- de ejercicio, vamos a tener en cuenta esto. Dice, ¿qué sucursal aguantó mejor el crecimiento? Dice, Lola tiene 4 sucursales, el volumen llegó de golpe a todas, pero no todas tienen la misma capacidad. Palermo Sojo tiene 95 metros cuadrados, Villa Crespo tiene 60. ¿Cuál aprovechó mejor la ola? ¿Cuál quedó desbordada? El ranking da una respuesta rápida, el análisis por metro cuadrado da una respuesta más justa, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no todos los bares tienen todos los locales tienen la misma dimensión, entonces vamos a ver cuánto más o menos por metro cuadrado se fue haciendo. Entonces vamos a la pregunta 6 y vamos a ver qué medidas tenemos en la pregunta número 6. La pregunta número 6, vamos a empezar por ranking de venta por sucursal, ¿sí? Entonces, acá tenemos la función y tenemos la función rank. ¿Qué hace la función rank? Un ranking. Te enumera en función de una, ¿cómo se llama? De una, de una tabla, que te dice cuál es, ¿cómo se llama? La medida que esté, o la función de agregación. ¿Por qué dice rank X? Porque no es algo de un total, sino que va a hacer un análisis por cada fila. ¿Sí? ¿De cada fila de qué? De esta tabla que tenemos acá. Acá es medio confuso para mí Power BI, como se llama, por el Calculate, por ejemplo, primero te pone la función, la expresión,
y después te pone el filtro, acá estaría como medio al revés. Primero, ¿de dónde vamos a calcular? Fíjense que estamos usando all, o sea, ¿qué quiere decir all? Que si esto llegase a estar en algún lugar con contexto de filtro, no me va a cambiar, pero está bien, porque el ranking de total de ventas yo quiero que sea siempre el mismo, no me importa si estoy filtrando por un producto o por otro, o sea, eso es lo que está haciendo, como se llama acá, o si estoy filtrando por una sucursal o por otra, en realidad. Lo que me está diciendo es que me devuelva todas las sucursales, por más que yo tenga filtrado o no una en particular. Por ejemplo, si yo filtro la sucursal de Palermo Soho, y solamente esa, no quiero que me diga que esté en ranking uno porque no está en ranking uno quiero que me diga que esté en ranking 2 o 3 o en el que esté, ¿sí? No que porque solamente estoy viendo esa, que me diga que va a ser la primera. Bueno, entonces, lo que tenemos acá, si se fijan, acá tenemos por cada sucursal el total de ventas, y para afianzar un poquito, lo voy a ordenar por el ranking de venta por sucursal. Fíjense que está primero la de Palermo Sojo, después el 2, después, ¿cómo se llama? La de San Telmo, después la Villa Crespo. Esta columna es la que yo estoy haciendo el cálculo ahora, ¿sí? Obviamente estoy teniendo solamente en cuenta esto. Si yo, fíjense que el contexto de filtro acá, en esta fila, es Palermo Sojo, pero también dice uno, podría ser, pero acá en el contexto de filtro es Recoleta. Entonces, si yo no usase ese filtro all, siempre me diría uno. Podemos hacer la prueba. En vez de all, vamos a decirle que vamos a sacarle acá, ¿sí? Vamos a ponerle así y vamos a ver cómo este ranking me va. No, lo rompí. Eh, sucursal. Ah, está. ¿Ven que dice todo uno? ¿Por qué? Porque para este el contexto de filtro es uno. Es Palermo, entonces voy a tener solamente en cuenta la de Palermo. Acá el contexto de filtro es Recoleta, solamente voy a tener. Entonces siempre va a ser el uno, porque va a ser la única sucursal para este contexto de filtro. Pero, vamos a volver a dejar como estaba. A ver si control Z me sirve. Sí. Con all, o sea, estoy invalidando ese filtro que ya viene implícito. Bueno, bien. Y acá obviamente el total uno, como se llama, el total es el total, ¿no? Muy bien. Después tenemos otro ranking que dice, bueno, pero por ahí, viste, si es un local chiquito y si es un local muy grande y tengo muchas más mesas, no es justo que el local, como se llama, que use las ventas, sino ventas por metro cuadrado. Entonces, esta es una unidad que primero tenía que calcularla, obviamente. Vamos a ver las ventas por metro cuadrado. Entonces, obviamente, estamos haciendo que es el total de ventas menos el valor seleccionada de esa venta, de esa sucursal de los metros cuadrados, ¿sí? El selected value lo que hace es ir ¿cómo se llama? A ver cuál valor tengo seleccionado. Sí, vamos a ver si ponemos el selected value, vamos a ver si podemos ver acá. Devuelve el valor, a ver, está muy grande la letra. Dice, devuelve un valor que es solamente el especificado en la columna. De otra forma, eh, a ver, ya está, porque lo tengo en inglés. Como devuelve solamente lo que tengo seleccionado en la columna, ¿sí? O sea, si yo tengo seleccionado acá Palermo Soho, como se llama, me va a devolver Palermo Soho. Y acá en la columna esta. Entonces, vamos a ver de vuelta acá, ventas por metro cuadrado. Lo que estoy haciendo es el total de ventas, pero relacionado solamente con los metros cuadrados de esa sucursal. Entonces, la venta por metro cuadrado es este valor, y acá fíjense que si yo ordeno por el ranking por metro cuadrado, que sería lo mismo que hicimos antes, que es todas las sucursales, no, perdón, esta de acá. Ranking eficiencia por metro cuadrado es lo mismo, todas las sucursales, pero en vez de usar el total de ventas, estuve usando ventas por metro cuadrado.
Entonces acá lo que estoy viendo es que, si bien Paremos Ojo es la primera en todas, porque me coincide, Villa Crespo en el total de ventas está como 4, pero en función de los metros cuadrados está en número 2, ¿sí? Entonces por ahí, para tenerlo en cuenta también. Bueno, y después tenemos por último la última pregunta. La última, vamos a la pregunta 7, donde lo que hicimos acá es, vamos a la presentación, dice, la selva negra sola justifica la fila. La fila está hablando de toda la gente que forma fila atrás del local, ¿no? Dice, la receta no estaba escrita en ningún lado, la mamá de Lola la transmitió como se transmiten las cosas importantes, ahora la receta tiene un valor económico medible. Esta unidad cierra solo el curso respondiendo a la pregunta más concreta de todas. ¿Un solo producto cambió el destino del negocio? Sí, y entonces vamos acá, y en realidad esto es una pregunta que es una cosa más de cierre, porque hay un montón de valores donde tengo un KPI por cada cosa que ya fuimos haciendo en todo el transcurso, donde vamos a ver el total de ventas, el margen, el ticket promedio, el crecimiento, ¿sí? Total. Acá si ven el total de ventas, también vemos cómo aumentó, como se llama, estoy viendo acá a nivel general. Estamos viendo también por producto el total de ventas, el margen bruto, el margen por ciento, el total el porcentual de ventas sobre general. Y vamos a ver un poco la medida de esta unidad, que es las ventas de Recoleta, ¿sí? Por ponerle alguna cosa. ¿Cómo se que calcula? El total de ventas, esto ya lo vimos, y acá, como se llama, haciendo un filtro por sucursal el nombre de Recoleta. Este en realidad es un cálculo que ya, nada, que lo vimos varias veces, pero como para reforzar. Y bueno, acá hay un tablerito general con todas las variables que fuimos usando, y bueno, podemos sacar conclusiones. No sé qué opinan ustedes, pero para mí sí, la selva negra influyó en la venta en el aumento de las ventas, sí influyó el posteo, y tendrán que tomar una decisión, si se van a dedicar a hacer un café o a hacer una pastelería que vende también café, ¿no? Bueno. 5 minutos, cierre. Si quieren, dejamos de grabar y preguntas y me dicen qué opinan y más que nada si ven alguna de estas medidas que pueden usarlas en su trabajo todos los días. O sea, para mí ese sería un poquito el cierre de la presentación. Gracias, Leandro. Dejamos de grabar acá.